En la sesión de hoy vamos a estudiar el pirronismo. El pirronismo es una escuela escéptica radical de la antigua Grecia. En la antigua Grecia hubo dos corrientes escépticas, la pirrónica y la académica. Nosotros vamos a estudiar la pirrónica y vamos a señalar más adelante la diferencia fundamental entre la corriente pirrónica y la corriente académica. Vamos a estudiar al pirronismo a partir de la obra Esbozos pirrónicos de Sexto Empírico. Y nos vamos a concentrar sobre todo en el libro primero, aunque vamos a considerar algunas cosas del libro segundo y del libro tercero. En Esbozos pirrónicos, el primer libro está dedicado a una exposición general del escepticismo pirrónico. De ahora en adelante voy a hablar de pirronismo o de escepticismo como si fueran lo mismo. ¿Bien? Bueno, entonces les decía, el libro primero está dedicado a una presentación general del pirronismo. El libro segundo está dedicado a la crítica escéptica, pirrónica, a la lógica. Y el libro tercero está dedicado a la crítica escéptica, pirrónica, a la física y a la ética. Esta obra, Esbozos pirrónicos, es del siglo II después de Cristo. Sexto es un personaje del siglo II después de Cristo y viene a sintetizar la tradición pirrónica. La tradición pirrónica se inicia con Pirrón, cuya cronología es 365 a 275 antes de Cristo. Bien, Pirrón inicia esta tradición escéptica que lleva su nombre, y Sexto, en el siglo II después de Cristo, o sea, bastante tiempo después, hace una síntesis de la tradición en esta obra Esbozos pirrónicos. Otro personaje importante de la corriente pirrónica es Agripa, que es del siglo I después de Cristo. Yo aquí hablé del pirronismo como una tradición, y eso no es incorrecto, incluso se puede decir que es una escuela. Pero los pirrónicos prefieren decir que el pirronismo es una orientación, más que una escuela. Una orientación intelectual. El escepticismo en filosofía normalmente aparece o bien como problema, o sea, el escepticismo aparece para ser derrotado, o bien aparece como instrumento, como por ejemplo en las meditaciones metafísicas de Descartes. Bueno, en el pirronismo, el escepticismo es una posición filosófica. Y es la forma más radical de escepticismo que puede haber. Es una perspectiva extremista, por así decirlo. El pirronismo, podríamos decir que se plantea el problema de la racionalidad en general. La racionalidad, como ustedes saben, tiene un aspecto epistemológico y un aspecto práctico. Podría decirse entonces que el pirronismo aborda el problema de la racionalidad en general, tanto en el aspecto epistemológico como en el aspecto práctico, y construye una epistemología que se ensambla con una filosofía de la práctica. De la filosofía de la práctica pirrónica no vamos a decir prácticamente nada en esta exposición. En esta exposición nos vamos a centrar en la epistemología pirrónica. ¿Bien? Después voy a decir un punto de la filosofía de la práctica del pirronismo, que es la ataraxia, que es la finalidad última de la orientación pirrónica, la ataraxia,
que es básicamente la imperturbabilidad del espíritu. Pero bueno, eso lo vamos a ver al final. Para introducirnos en la epistemología pirrónica, lo primero que tenemos que hacer es explicar el concepto de fenómeno. En griego, to phainommenon. El fenómeno tiene la forma siento que P, donde P es una proposición. Siento que P. Por ejemplo, siento que la manzana es roja. ¿Bien? Entonces, el fenómeno involucra una proposición. Siento que P es la forma del fenómeno. Por ejemplo, siento que la manzana es roja o siento que la manzana está fría y así sucesivamente. El fenómeno siento que P involucra elementos psicológicos, epistemológicos y fenomenológicos. ¿Bien? Ahora, el fenómeno en el pirronismo abarca la sensación, o sea, la percepción sensorial, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. En griego, sensaciones aithesis. Pero también el fenómeno abarca estados de ánimo y pareceres. La palabra fenómeno viene del verbo phainomai. El verbo phainomai es la forma medio pasiva del verbo phaino. Y phainomai significa me parece. Entonces el fenómeno es lo que nos parece. Y ese parecer se puede dar a través de la sensación o a través de un estado de ánimo o a través también de una opinión, porque cuando tenemos una opinión nos parece algo. Ahora es importante decir que a la sensación los pirrónicos la entienden como imagen y como representación. Bien, entonces el fenómeno tiene la forma siento que P. Y esto puede ser una sensación, un estado de ánimo o un parecer. Y el concepto clave aquí es el concepto de phainomai. El concepto de fenómeno considero que el pirronismo lo toma de Protágoras y considero que el pensamiento de Protágoras es un antecedente del pirronismo muy importante, porque el pirronismo toma el concepto de fenómeno de Protágoras, acepta la homomensura de Protágoras, o sea, la relatividad del fenómeno, y la idea de que lo que se presenta en el fenómeno es real en el fenómeno. Y además, como vamos a ver después, el pirronismo acepta la doctrina de las antilogías de Protágoras. La doctrina de las antilogías de Protágoras era la tesis de que para cualquier cuestión se puede defender P y se puede defender no P con razones igual de buenas. ¿Bien? Eso lo vamos a ver después. Pero bueno, hasta aquí estamos con la presentación del concepto de fenómeno. El fenómeno tiene la forma siento que P, y esto puede ser una sensación, un estado de ánimo o un parecer. Y la sensación, como les decía, es imagen y representación. Bien, y ahora pasemos a los aspectos epistemológicos del fenómeno. Según el pirronismo, el acontecimiento del fenómeno impone a uno de forma totalmente involuntaria el asentimiento al fenómeno. Cuando yo siento que P, el propio acontecimiento de que siento que P me impone de forma involuntaria a sentir, o sea, a aceptar que siento que P. Bien, esto es muy importante. Cuando el fenómeno nos acontece, cuando siento que P, el acontecimiento del fenómeno
nos impone de forma involuntaria a sentir al fenómeno, aceptar al fenómeno. Y este asentimiento, por así decirlo, tiene su verdad garantizada por el propio acontecimiento del fenómeno que impone el asentimiento. El asentimiento al fenómeno es siempre verdadero porque es impuesto por el acontecimiento del fenómeno. Entonces no puede haber error en el asentimiento del fenómeno. Esto es importante. Entonces, como el acontecimiento del fenómeno nos impone de forma involuntaria a sentir al fenómeno, frente al fenómeno no tenemos libertad de pensamiento. Y no tenemos la posibilidad de elegir asentir o rechazar o suspender el juicio. Bien, el fenómeno nos acontece y simplemente no tenemos libertad de pensamiento. No podemos elegir asentir o rechazar o suspender el juicio porque se nos impone asentir. Y este asentimiento al fenómeno no es una cuestión de elección. Se nos impone el asentimiento al fenómeno. ¿Bien? Frente al fenómeno tampoco hay posibilidad de duda. Cuando nos acontece el fenómeno, no podemos dudar de que nos acontece el fenómeno. Cuando siento que la manzana es roja, no puedo dudar de que siento que la manzana es roja. No puedo dudar. Con lo cual podría pensarse que el asentimiento al fenómeno implica un conocimiento directo del fenómeno. Un conocimiento directo de que siento que P. Y lo cual sugiere a su vez que el asentimiento a que siento que P, o sea, al fenómeno, tiene certeza y una justificación máxima. Porque viene producido por el propio acontecimiento del fenómeno. Y no hay posibilidad de duda. Entonces cabe pensar que este asentimiento al fenómeno es conocimiento directo y una certeza y que tiene justificación máxima, inderrotable, de hecho. Bien, y otro punto importante es lo que podríamos llamar la transparencia del fenómeno. En el fenómeno no hay nada que investigar, no hay nada oculto. Bien, este concepto es clave, el concepto de fenómeno. ¿Bien? Ahora quiero señalar algunas cosas. Supongamos que siento que P. Tengo un fenómeno de que P. Siento que la manzana es roja. Para el pirrónico, que la manzana es roja se manifiesta en que siento que la manzana es roja. Pero para el pirrónico, esto no implica que la manzana sea roja. Y para el pirrónico, cuando yo siento que la manzana es roja, es verdad que la manzana es roja en el fenómeno, pero no se sigue que absoluta y objetivamente la manzana sea roja. En el fenómeno se manifiesta que la manzana es roja y es real en el fenómeno que la manzana es roja, pero eso no implica que la manzana sea roja absolutamente, objetivamente, por más que se manifieste en el fenómeno que la manzana sea roja. La manifestación de que la manzana es roja en el fenómeno solo implica la existencia de que la manzana es roja en el fenómeno, no absoluta y objetivamente. Bien, y en el fenómeno de que la manzana es roja se manifiesta, dice el pirrónico, pero esto no implica que la manzana sea roja. Pero sí implica que la manzana es roja en el fenómeno. ¿Bien? Por eso, para el pirrónico, siento que la manzana es roja, autoriza a decir cómo algo aparece. Sentir que la manzana es roja me autoriza a decir
que la manzana me aparece roja, pero no me autoriza a decir que la manzana es roja. Porque que yo sienta que la manzana es roja no implica que la manzana sea roja. Lo único que implica es que en el fenómeno la manzana aparece roja. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a introducir el otro concepto fundamental para entender el pirronismo, que es el concepto de lo no fenoménico. Como les dije, el fenómeno tiene la forma siento que P. Bueno, lo que no tiene la forma siento que P es lo no fenoménico. El fenómeno, como dije, tiene la forma siento que P, donde P es una proposición, por ejemplo, la manzana es roja. Bueno, lo que no tiene la forma del fenómeno es lo no fenoménico. Un ejemplo de lo no fenoménico es la manzana es roja. Porque la manzana es roja no tiene la forma del fenómeno, no tiene la forma siento que P. Bien, y la distinción entre el fenómeno y lo no fenoménico es fundamental porque ahí es donde la epistemología pirrónica pone un corte. Como dijimos, con respecto al fenómeno hay asentimiento involuntario e impuesto por el propio acontecimiento del fenómeno. No hay posibilidad de duda frente al fenómeno. Bueno, con respecto a lo no fenoménico, las cosas van a ser muy distintas para el pirronismo. Bien, y recuerden, definimos a lo no fenoménico como lo que no tiene la forma del fenómeno. Y la forma del fenómeno es siento que P, donde siento puede ser una sensación, un estado de ánimo o un parecer. ¿Bien? A veces Sexto llama a lo no fenoménico de esta manera, lo no manifiesto y lo no evidente. Pero no vamos a usar esta jerga de lo no manifiesto porque en esbozos pirrónicos Sexto hace un uso inconsistente del concepto de lo no manifiesto, porque en unos momentos llama lo no manifiesto a lo que no tiene la forma del fenómeno y por consiguiente lo único manifiesto es el fenómeno, y en otros momentos Sexto llama lo no manifiesto a lo que no tiene la forma del fenómeno ni se manifiesta en el fenómeno, y por consiguiente lo manifiesto es el fenómeno y lo que se manifiesta en el fenómeno. Como está este uso inconsistente de la expresión lo no manifiesto, nosotros vamos a usar el concepto de lo no fenoménico, porque ahí es donde está el corte de la epistemología pirrónica, entre lo que es fenómeno y lo que no es fenómeno. Y como les decía, a veces Sexto se refiere a lo no fenoménico como lo no manifiesto y como lo no evidente. Y el fenómeno es la apariencia, y lo no fenoménico es la cosa en sí, para decírselos en una terminología más actual, si se quiere. Bien, supongamos que lo no fenoménico tiene la forma P. ¿Tá? Por ejemplo, la manzana es roja, donde P es una proposición, ¿verdad? Bueno, según el pirronismo, frente a lo no fenoménico, nunca hay asentimiento involuntario o impuesto. En eso se diferencia lo no fenoménico del fenómeno. En el fenómeno el asentimiento es involuntario e impuesto por el acontecimiento del fenómeno. Frente a lo no fenoménico no hay asentimiento involuntario o impuesto. ¿Bien? A su vez, a raíz de eso, para el pirrónico, frente a lo no fenoménico, siempre hay posibilidad de duda. Por lo cual, frente a lo no fenoménico, no podemos decir que haya conocimiento directo.
Y esta posibilidad de duda sobre lo no fenoménico, podríamos decir que el pirronismo pretende demostrarla en su propio desarrollo crítico. A su vez, para el pirronismo, frente a todo lo no fenoménico, tenemos libertad de pensamiento. Y esto quiere decir que se puede elegir o asentir, o rechazar, o suspender el juicio. Y asentir, rechazar o suspender el juicio frente a lo no fenoménico es una cuestión de elección. A su vez, para el pirrónico, con respecto a lo no fenoménico, es posible la discrepancia y la disparidad de opiniones y la discusión. Y como decía antes, en el fenómeno no hay nada que investigar porque no hay nada oculto. Bueno, en lo no fenoménico, para el pirrónico sí se puede investigar. Y acá ven cómo el fenómeno y lo no fenoménico se contraponen, se contrastan punto por punto. ¿Bien? Ahora, para juzgar racionalmente, a propósito de lo no fenoménico, dice el pirrónico, necesitamos un criterio de verdad, y por lo tanto tiene que haber un criterio de verdad, tenemos que saber cuál es, y tiene que haber verdad en lo no fenoménico. Pero ¿qué pasa? Y esto aparece en el libro 2 de los esbozos pirrónicos. Si hay un criterio de verdad para juzgar o discernir la verdad en lo no fenoménico, ¿y cuál es este criterio de verdad? Y si hay verdad en lo no fenoménico, todo eso pertenece a lo no fenoménico. Entonces, sobre todo eso, esto es, si hay un criterio de verdad para juzgar lo fenoménico, cuál es, y si hay verdad en lo no fenoménico, nunca se nos impone asentimiento, siempre hay posibilidad de duda, siempre hay libertad de pensamiento, siempre hay posibilidad de discrepancia, etc. ¿Bien? El pirrónico dice, para juzgar la verdad y discernir la verdad en lo no fenoménico, necesitamos un criterio de verdad fiable. Y por lo tanto tiene que haber verdad en lo no fenoménico y tiene que haber un criterio de verdad y tenemos que poder decir cuál es. Pero el punto es que si hay un criterio de verdad para juzgar lo no fenoménico, ¿y cuál es? Y si hay verdad en lo no fenoménico, todo eso pertenece a lo no fenoménico y por eso no se nos impone ningún criterio de verdad. Todo criterio de verdad que podamos imaginar es susceptible de duda, de discrepancia, etc. Y por eso el pirrónico dice que pronunciarse sobre lo no fenoménico es dogmatizar. Hacer dogma. Es puro dogma el pronunciamiento sobre lo no fenoménico. ¿Por qué? Porque el criterio de verdad para juzgar lo no fenoménico pertenece a lo no fenoménico. Y entonces la situación es más o menos esta. Lo no fenoménico es como una habitación cerrada con llave. Lo no fenoménico es como una habitación cerrada con llave, cuya llave está adentro de la habitación. ¿Me explico? Entonces, la conclusión de esto para la orientación pirrónica es que el pirrónico asiente al fenómeno, porque el asentimiento al fenómeno se impone, y decide suspender el juicio sobre todo lo no fenoménico. Suspender el juicio sobre todo lo no fenoménico. Y esto implica suspender el juicio sobre si existe lo no fenoménico o no, suspender el juicio sobre si es aprehensible lo no fenoménico o no. ¿Bien? Y entonces podemos decir que el fenómeno es el límite del asentimiento del pirrónico. El pirrónico solo asiente al fenómeno. Sobre lo no fenoménico y sobre todo lo no fenoménico
se mantiene en silencio y se mantiene en duda. Sobre todo lo no fenoménico, el pirrónico guarda silencio y se mantiene en duda sobre si es así o es asá. Y en esto se contrasta el escepticismo pirrónico con el escepticismo académico, porque el escepticismo académico dice que lo no fenoménico es inaprensible, mientras que el escepticismo pirrónico suspende el juicio sobre si lo no fenoménico es aprensible o no. Y por eso el escepticismo pirrónico es más radical que el escepticismo académico. Porque el pirrónico dice, no podemos saber ni siquiera que no podemos saber sobre lo no fenoménico. Mientras que el escepticismo académico dice, sé que no puedo saber sobre lo no fenoménico. Bien, entonces, el pirrónico asiente al fenómeno, pero sin mediar un criterio de verdad. Porque no es necesario, porque el fenómeno no nos da opción ni tiempo para aplicar un criterio de verdad. Se impone el asentimiento. Y el pirrónico caracteriza la suspensión del juicio como un equilibrio racional del pensamiento en el cual el pensamiento se mantiene en el medio equidistante entre el asentimiento y el rechazo. Suspender el juicio es ni asentir ni rechazar a P. Suspender el juicio es ni asentir ni rechazar que P. Es ese equilibrio entre los dos polos, P y no P. Bien, la suspensión del juicio pirrónica abarca la lógica, la física y la ética. Y también cosas como 2 más 2 es 4 y en realidad todo lo que no tiene la forma del fenómeno. Recuerden, lo no fenoménico es lo que no tiene la forma del fenómeno, y la forma del fenómeno es siento que P, donde ese siento puede ser una sensación o un estado de ánimo o un parecer. ¿Bien? Ahora, la suspensión del juicio del pirrónico no es arbitraria, sino que es racional. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que es un resultado de un ejercicio racional, de un procedimiento racional, de una investigación. En griego, investigación se dice skepsis, y la palabra skepsis es la raíz de la palabra escéptico. Y por eso los pirrónicos dicen que lo que los caracteriza a ellos es investigar. Lo que los caracteriza a ellos es la skepsis. Porque la skepsis, la investigación, es lo que desemboca en la suspensión del juicio, porque la suspensión del juicio del pirrónico es un resultado de esta investigación, de este ejercicio de la racionalidad, de este procedimiento racional. ¿Bien? Y no es una suspensión del juicio arbitraria, sino racional, con razones, con justificación. Bien. Y ahora vamos a cómo es que suspende el juicio el pirrónico. Supongamos que P pertenece a lo no fenoménico. Bueno, el pirrónico suspende el juicio sobre P conducido por y obligado por y justificado por lo que los pirrónicos llaman la antítesis entre P y no P producida mediante uno de los tropos. Bien, entonces, la antítesis entre P y no P producida mediante uno de los tropos causa la suspensión del juicio, obliga racionalmente, impone como un deber racional a la suspensión del juicio y justifica la suspensión del juicio. Por eso podemos decir que en el pirronismo la suspensión del juicio es una consecuencia de la antítesis entre P y no P producida mediante los tropos. Es una consecuencia en los dos sentidos de consecuencia. En el sentido causal,
porque la antítesis producida mediante los tropos causa la suspensión del juicio, y también porque la suspensión del juicio se deriva o se sigue de la antítesis entre P y no P producida mediante los tropos. Ya vamos a decir qué es la antítesis entre P y no P y qué son los tropos, pero para empezar importa subrayar que hay muchos tropos, no uno solo. Bien, entonces, como les decía, si P pertenece a lo no fenoménico, el pirrónico suspende el juicio sobre P conducido por, o sea, causado por y obligado por, esto es, bajo un deber racional, y justificado por la antítesis entre P y no P producida mediante alguno de los tropos. Y el pirronismo define al pirronismo como la capacidad de producir la antítesis entre P y no P mediante alguno de los tropos. Y esto es importante. Esa es la definición del pirronismo según el pirronismo. El pirronismo es, por definición, la capacidad de producir la antítesis entre P y no P mediante alguno de los tropos. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la antítesis entre P y no P? Es el estado de ánimo o la forma de sentir o el parecer en el cual me parece que P es equivalente en credibilidad, probabilidad, fiabilidad y validez a no P. Repito, la antítesis entre P y no P es el estado de ánimo o la forma de sentir o el parecer en el cual me parece que P es equivalente en credibilidad a no P. Y este concepto de credibilidad, los pirrónicos lo identifican también con la probabilidad y la fiabilidad y la validez. ¿Tá? Pero el punto es que la antítesis entre P y no P es un estado de ánimo, y por lo tanto un fenómeno, y esto es importante. Es un estado de ánimo o una forma de sentir o un parecer en el que me parece que P es equivalente en credibilidad a no P. Entonces, ¿cómo es que esto causa y obliga a y justifica a la suspensión del juicio? Bueno, de esta forma. Cuando a mí me parece que P es tan creíble como no P, yo no tengo una posibilidad de decidirme a favor de P o a favor de no P que no sea dogmática, porque P me parece tan creíble como no P. ¿Me explico? Cuando estoy en esta situación de la antítesis entre P y no P, en este estado de ánimo en el que P me parece tan creíble como no P, si yo me decido a favor de P o a favor de no P, es dogmático y no es racional, porque en realidad una cosa me parece tan creíble como la otra. Entonces, dada esta situación, la única salida racional, cuando me parece que P es tan creíble como no P, es suspender el juicio. Ni afirmar P, ni afirmar no P. Bien, y es así que la antítesis entre P y no P obliga a suspender el juicio, causa la suspensión del juicio y justifica a la suspensión del juicio. Y ahí vemos por qué el pirrónico llama dogmatizar a pronunciarse sobre lo no manifiesto, porque el pirrónico piensa que sobre lo no manifiesto podemos producir la antítesis entre P y no P, y por lo tanto P me puede parecer tan creíble como no P, y si eso es así, si me pronuncio a favor de P o a favor de no P, es puro dogmatismo, porque en realidad una cosa me parece tan creíble como la otra. Y aquí vemos el aspecto metafilosófico del pirronismo, porque para el pirronismo todas las filosofías convencionales son puro dogmatismo, nada más. ¿Por qué? Porque sobre lo no fenoménico se puede producir la antítesis entre P y no P, y si P me parece tan creíble como no P, si yo me pronuncio a favor de P o a favor de no P, estoy dogmatizando, porque mi único fundamento es el dogmatismo. Y ahí vemos el aspecto metafilosófico del pirronismo. Todas las filosofías convencionales son puro dogmatismo y nada más. Esa es la gran tesis metafilosófica del pirronismo, podríamos decir.
Entonces, estábamos en la antítesis entre P y no P. Es un estado de ánimo o una forma de sentir en la que me parece que P es equivalente en credibilidad a no P. Y esta forma de sentir tiene un aspecto de sensibilidad intelectual. ¿Me explico? Porque me parece que P es tan creíble como no P. Ese siento que P es tan creíble como no P es una sensibilidad intelectual. Con lo cual vemos la complejidad del concepto de fenómeno, porque la antítesis entre P y no P es un fenómeno, es un estado de ánimo en el que me parece que P es tan creíble como no P. Y esto es importante. El pirrónico no dice que P es tan creíble como no P. El pirrónico dice, a mí me parece que P es tan creíble como no P. Porque el pirrónico solo asiente al fenómeno. Si el pirrónico dijera P es tan creíble como no P, estaría transgrediendo el límite del asentimiento que él mismo se pone. Por eso él no dice que P es tan creíble como no P, sino dice me parece que P es tan creíble como no P. La credibilidad admite grados. ¿Bien? Por eso la cuestión es bien compleja. Pero aquí vamos a simplificar un poco y vamos a decir que la credibilidad puede tener dos grados, 1 y 0. 1, P. La proposición P tiene credibilidad 1 cuando me parece creíble. Y tiene credibilidad 0 cuando no me parece creíble. ¿Bien? Entonces, el pirrónico dice que en la antítesis entre P y no P, P me parece tan creíble como no P. Y eso puede significar que me parece que P tiene credibilidad 1 y que no P tiene credibilidad 1, o puede significar que me parece que P tiene credibilidad 0 y no P tiene credibilidad 0. ¿Bien? Por eso esa equivalencia en credibilidad puede ser una equivalencia en que las dos cosas me parecen creíbles o en que ninguna de las dos me parece creíble. ¿Bien? Y es importante que el pirrónico suspende el juicio basado en la antítesis entre P y no P, basado en que me parece que P es tan creíble como no P. Y que me parezca que P es tan creíble como no P es un fenómeno. Entonces el pirrónico suspende el juicio sobre lo no fenoménico desde dentro de los límites del asentimiento que él mismo se fija, porque la antítesis entre P y no P es un fenómeno. Con lo cual vemos la coherencia del pirronismo, porque suspende el juicio desde dentro de los límites del asentimiento que él se impone. Y ahora pasemos a explicar el concepto de tropo. Bueno, según los pirrónicos, los tropos rigen la suspensión del juicio. Y podríamos decir que son métodos. Los tropos son métodos, o instrumentos o estrategias. Una cosa, antes de avanzar en esto. Cuando P me parece tan creíble como no P, hay dos posibilidades. O afirmar tanto P como no P, o suspender el juicio. ¿Bien? Pero el pirrónico dice que cuando P me parece tan creíble como no P, no se debe afirmar tanto P y no P, sino suspender el juicio. Y aquí vemos un problema del pirronismo, porque ¿qué es lo que está envuelto aquí? Está que el pirrónico acepta el principio de no contradicción y rechaza la contradicción, y por eso de que me parezca P tan creíble como no P, lo que hay que hacer no es aceptar tanto P como no P, sino suspender el juicio. Y eso involucra aceptar el principio de no contradicción. Y eso no es fenómeno. El principio de no contradicción no tiene la forma del fenómeno. Entonces, bueno, está. Ahora, después de aclarado eso, sigamos con lo de los tropos. Bueno, los tropos son métodos, instrumentos, estrategias. ¿Para qué? Para minar la justificación que uno tiene para creer algo. Supongamos que uno tiene P, ¿verdad? Y uno tiene cierta justificación para creer P. Bueno, un tropo lo que hace es destruir esa justificación.
minar esa justificación. Ponerle una bomba en la base de esa justificación de forma tal que esa justificación no funcione. También se puede decir que los tropos son métodos para minar la credibilidad de algo. O sea, son tropos para minar la credibilidad de algo. Y también se puede decir que son métodos para producir la antítesis entre P y no P. Y como los tropos son métodos, aquí ya vemos que en el escepticismo pirrónico, como los tropos sirven para poner en duda cosas, ya en el pirronismo tenemos la duda metódica. Y esto es importante. La duda metódica escéptica no la inventó Descartes. La inventó el pirronismo. Bien, entonces los tropos son métodos para minar la credibilidad de algo. Y hay dos tipos de tropos: los directos y los indirectos. Los tropos directos minan la justificación para, pongamos, P, mostrando que la credibilidad de P es igual a 0. ¿Bien? Los tropos directos minan la justificación para P, mostrando que la credibilidad de P es igual a 0. Un ejemplo de tropo directo es el círculo vicioso. Otro es el regreso al infinito y otro es el cierre arbitrario o por hipótesis. Los tropos indirectos minan la justificación para P, mostrando que la credibilidad de no P es igual a la credibilidad de P. Y por eso es indirecto, el tropo indirecto. ¿Por qué? El tropo indirecto, ¿cómo mina la justificación para P? Mostrando que no P tiene una justificación equivalente. Y entonces la justificación para P resulta minada. Tanto como la justificación para no P, ¿no? Y eso es la antítesis. Justamente cuando P y no P tienen, para mí, justificaciones equivalentes. Y que por lo tanto me obligan a suspender el juicio. Porque si no, es dogmatizar. El pirrónico acepta la utilidad de los tropos conocidos. Acepta la utilidad de los tropos conocidos, pero no se compromete con que sean infalibles. Los tropos conocidos son, por un lado, los 10 de los escépticos antiguos, dice Sexto, y después los 5 de los escépticos recientes, básicamente Agripa. Entonces tendríamos 15 tropos, pero en realidad los 10 tropos de los escépticos antiguos se reducen o son subsumidos por uno de los tropos de los escépticos recientes, y por eso más que 15 tropos lo que tenemos son 5 tropos, y en definitiva en realidad tenemos 4 tropos conocidos, porque entre los 5 tropos de los escépticos más recientes uno se reduce a otro, así que en realidad son 4 tropos. Pero bueno, les decía, el pirrónico acepta la utilidad de los tropos conocidos, esto es, que funcionan, pero no se compromete con que sean infalibles, y tampoco se compromete con tener la lista exhaustiva y completa de los tropos. Con lo cual, el pirronismo está abierto a que se descubran nuevos tropos, nuevos métodos para minar la credibilidad de algo. Empecemos por los 10 tropos de los escépticos antiguos. Bueno, todos estos tropos son tropos que se basan en la relatividad del fenómeno. ¿Bien? ¿Qué es esto de la relatividad del fenómeno? Por ejemplo, veo que la manzana es roja. Pero eso es relativo, por ejemplo, a la constitución de mis ojos, y es relativo a la iluminación del ambiente, y a toda una serie de factores. O sea, que yo sienta que la manzana es roja, es relativo, ese fenómeno es relativo a toda una serie de factores. Y eso es la relatividad del fenómeno. Si varían esos factores, varía el fenómeno. Por ejemplo, si mis ojos tuvieran otra constitución, otra forma de funcionar,
yo no vería roja a la manzana, tal vez la vería azul. ¿Bien? Entonces, los 10 tropos de los escépticos antiguos son todos tropos que se basan en la relatividad del fenómeno. Y la relatividad del fenómeno es que esto me aparezca así, por ejemplo, que la manzana me aparezca roja, es relativo a toda una serie de factores. Por ejemplo, la constitución de mis ojos, por ejemplo, la iluminación del lugar, etcétera, etcétera. ¿Bien? Todos los tropos de los 10 escépticos antiguos, de los que nos habla Sexto, son tropos que se basan en la relatividad del fenómeno, y en líneas generales todos funcionan igual desde un punto de vista estructural. Y vamos a esa estructura. Voy a caracterizar esa estructura de estos 10 tropos de los escépticos antiguos que se basan en la relatividad del fenómeno. ¿Cómo funcionan? Bueno, supongamos que siento que P. Supongamos que siento que la manzana es roja. ¿Bien? Que yo sienta que la manzana es roja es una razón a favor de que yo crea que la manzana es roja. Entonces, que yo sienta que la manzana es roja le da valor 1 a la credibilidad de que la manzana es roja. ¿Bien? Porque yo siento que la manzana es roja, la proposición la manzana es roja tiene credibilidad 1. ¿Bien? Ese es el primer momento de este tropo. Ahora, ¿qué pasa? Este fenómeno de que yo siento que la manzana es roja es relativo a un factor o a una variable beta, pongámosle, tal que beta puede variar de modo tal que yo sienta que la manzana no es roja. Y esta posibilidad del fenómeno de que la manzana no es roja le da credibilidad 1 a la proposición la manzana no es roja. Y eso desemboca en la antítesis entre P y no P, entre la manzana es roja y la manzana no es roja, porque me parece que la credibilidad de que la manzana es roja es equivalente a la credibilidad de que la manzana no es roja, porque ambas proposiciones tienen credibilidad 1. Voy a ejemplificar esto usando el sexto tropo, que es el tropo de las interferencias. Bajo esta iluminación, bajo esta luz, veo que la manzana es roja. Ahora, la luz puede cambiar. Podríamos poner otro tipo de lámpara, por ejemplo. Y bajo esa otra luz, la manzana me podría aparecer azul. Entonces, que yo vea a la manzana roja o azul es relativo a ese factor luz. Y si varía ese factor luz, varía el fenómeno de P a no P. Entonces P, desde el punto de vista de la fundamentación que le da el fenómeno, es tan creíble como no P. Y uno de los puntos importantes es que en esta argumentación no se antepone un fenómeno a otro. Yo tengo el fenómeno, por ejemplo, ahora tengo el fenómeno de que la manzana es roja. Cambian la iluminación y tengo el fenómeno de que la manzana es azul. Bueno, y por lo tanto no roja, ¿verdad? Entonces, el primer fenómeno le da credibilidad 1 a que la manzana es roja. Y el segundo fenómeno le da credibilidad 1 a que la manzana no es roja. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que dice el pirrónico? No voy a anteponer un fenómeno a otro. No voy a privilegiar un fenómeno sobre el otro. Los dos valen lo mismo. Y por eso resulta la antítesis. Resulta que la manzana roja es tan creíble, me parece que la manzana roja es tan creíble como que la manzana no es roja. ¿Y por qué no antepone un fenómeno a otro el pirrónico? Porque el pirrónico quiere ser un juez imparcial. Y este no anteponer un fenómeno a otro o una razón a otra, para lo contrario, es un rasgo típico del pirrónico y lo diferencia, por ejemplo, de los probabilistas. No voy a entrar en eso, pero bueno, esto de no anteponer fenómenos o razones
contradictorias, caracteriza al pirronismo, porque el pirrónico quiere enjuiciar como un juez imparcial y por eso termina en la suspensión del juicio, porque entiende que las razones a favor y en contra son equivalentes. Y lo diferencia del probabilismo, que está asociado, por ejemplo, al escepticismo académico. Y esta sería otra diferencia con el escepticismo académico. Pero no voy a entrar en eso. Bueno, entonces así funcionan los 10 tropos de los escépticos antiguos. Primero, siento que P. Entonces P tiene credibilidad 1. Ahora, ese fenómeno, siento que P, es relativo a un factor o a una variable beta, tal que beta puede variar de forma tal que siento que no P. Y entonces no P tiene credibilidad 1 para mí. Y entonces llego a la antítesis entre P y no P. Me parece que P tiene tanta credibilidad como no P. Estos tropos suponen la posibilidad de los fenómenos contradictorios. O sea, suponen la posibilidad de siento que P y siento que no P. No a la vez, pero sí que es posible. Siento que la manzana es roja, siento que la manzana no es roja. Es posible. Fenómenos contradictorios en ese sentido. Y para los pirrónicos, la posibilidad de los fenómenos contradictorios es un dato de la realidad. Y algo que está involucrado en estos tropos de los escépticos antiguos es la relatividad del fenómeno. Y esta relatividad del fenómeno compromete en algún grado al pirronismo con el relativismo. Y la relatividad del fenómeno y esa cuota de relativismo del pirronismo viene de Protágoras. Y esto es importante. Pero Sexto, en el primer libro de los esbozos pirrónicos, muestra claramente que el pirronismo no es Protágoras. Porque señala Sexto que Protágoras dogmatiza en cuanto a que la materia es fluyente y en cuanto a que en la materia subyacen las razones de todos los fenómenos. Y en realidad eso pertenece a lo no fenoménico y por consiguiente el pirrónico suspende el juicio a propósito de eso. Pero bueno, está. Y así funcionan los 10 tropos de los escépticos antiguos desde un punto de vista estructural, ¿no? Y les puse el ejemplo aplicando el tropo sexto, el de las interferencias. Bajo esta luz veo que la manzana es roja. Cambian la luz, veo que la manzana no es roja. Y un fenómeno como razón vale tanto como el otro. Entonces es tan creíble que la manzana es roja como que no es roja. Y como es tan creíble que la manzana es roja como que no es roja, suspendo el juicio porque es la única salida racional que tengo. Porque las razones a favor de que la manzana es roja y las razones a favor de que la manzana no es roja, esto es los fenómenos correspondientes, son igual de válidos porque el pirrónico no antepone una razón a otra o un fenómeno a otro. No privilegia porque es un juez imparcial. Bien, y ahora pasemos a los 5 tropos de los escépticos más recientes, según lo que dice Sexto. Y aquí estaríamos hablando de Agripa. Agripa habría sido el que introdujo estos 5 tropos, que son los que usa Sexto en su demolición de la lógica, la física y la ética en los libros 2 y 3 de los esbozos pirrónicos. Bueno, el primer tropo es el tropo de la relatividad o el tropo del con relación a algo. Este tropo subsume, abarca los 10 tropos de los escépticos antiguos. ¿Bien? Este primer tropo de la relatividad abarca los 10 tropos de los escépticos antiguos. También es llamado tropo de con relación a algo. Después está el tropo del desacuerdo, que desde mi punto de vista subsume al tropo de la relatividad. Porque en el tropo de la relatividad lo que tenemos básicamente es que tenemos una razón para no P
que depende de un factor que es relativa a un factor beta, tal que beta puede variar de forma tal que yo tenga una razón para no P, y entonces tengo una razón para P y una razón igual de buena para no P, y entonces de eso se sigue que me parece tan creíble P como no P, y eso es el tropo del desacuerdo. Por eso yo pienso que el tropo de la relatividad queda subsumido en el tropo del desacuerdo, y los 10 tropos de los escépticos antiguos entiendo que quedan subsumidos en el tropo del desacuerdo, que ahora lo vamos a explicar. Y después están el tropo de por hipótesis o de cierre dogmático. Este es básicamente cuando para justificar algo tenemos que dar una justificación y así sucesivamente, y para evitar el regreso al infinito lo que hacemos es dogmáticamente y arbitrariamente poner una hipótesis. Bueno, esto no funciona porque se puede hacer la hipótesis contraria. Después está el tropo del círculo vicioso, que abarca la petición de principio, y está el tropo del regreso al infinito. El tropo de por hipótesis, de círculo vicioso y de regreso al infinito tienen que ver con la cadena de justificación para creer algo. Y el punto es que cada uno de estos tropos muestra que la cadena de justificación para creer algo, P, digamos, tiene un defecto tal que esa cadena no justifica a P. Y según Sexto, todo lo que se investiga, ya sea sensible o intelectual, puede ser minado mediante estos 5 tropos. Con lo cual, con estos 5 tropos tenemos un conjunto suficiente de tropos. Y estos 5 tropos son la ferretería básica del escepticismo pirrónico. Y entonces, si bien es cierto que el pirronismo dice, no puedo decir que yo conozca todos los tropos, es cierto que el pirrónico dice, sí tengo todos los tropos necesarios para poner en duda todo lo que se puede poner en duda, esto es todo lo no fenoménico. Bien, entonces, como les dije, el tropo de la relatividad se subsume en el tropo del desacuerdo. Entonces voy a explicar el tropo del desacuerdo. ¿Cómo funciona? Bueno, supongamos que tenemos una razón para no P. Supongamos que tenemos una razón para P. Esta razón puede ser un fenómeno. Puede ser que yo siento que P. ¿Bien? O puede ser un argumento. ¿Bien? Pero la cuestión es que yo tengo una razón para que P. Esta razón puede ser un fenómeno o un argumento. Puede ser que yo sienta que P o que tenga un argumento convincente a favor de P. Bueno, esta razón para P le da credibilidad 1 a P. Ahora, ¿qué pasa? Se puede dar una razón o un argumento para no P, y esta razón o este argumento para no P le da credibilidad 1 a no P. Y eso desemboca en la antítesis entre P y no P, porque me parece que P tiene tanta credibilidad como no P, a saber 1. Y aquí de nuevo aparece el tema de no anteponer y no privilegiar. Tenemos una razón para P y tenemos una razón para no P. Y la razón para P, para el pirrónico, le da credibilidad 1 a P. Y la razón para no P, para el pirrónico, le da credibilidad 1 a no P. Y el pirrónico no va a anteponer una razón a la otra, porque él quiere ser un juez imparcial. Entonces, las dos razones dan credibilidad 1, una a P y la otra a no P. Y de eso resulta la antítesis. P me parece tan creíble como no P. Bueno, en este tropo del desacuerdo se pueden contraponer fenómenos con fenómenos. O sea, razones que sean fenómenos con razones que sean fenómenos. Se pueden contraponer razones que sean fenómenos con razones que sean argumentos. Y se pueden contraponer razones que sean argumentos con razones que sean argumentos. Y esas son todas las contraposiciones posibles, dice el pirrónico. Contraponer razones que son fenómenos con razones que son fenómenos. Contraponer razones que son fenómenos con razones que son argumentos, y contraponer
razones que son argumentos con razones que son argumentos. ¿Bien? Porque en el tropo del desacuerdo lo fundamental es que yo tenga una razón para P que le da a P credibilidad 1 y que tenga una razón para no P que le da a no P credibilidad 1. Y esa razón puede ser o un fenómeno, siento que P, o siento que no P, o un argumento que concluye P o no P. ¿Bien? Bueno, y así el punto es que en este tropo P y no P tienen justificaciones equivalentes en fuerza, en validez. Y eso lleva a que me parece tan creíble P como no P. Y esto es la antítesis entre P y no P. Y eso me obliga y causa que yo suspenda el juicio, porque es lo único racional que puedo hacer. Cualquier otra cosa no sería racional. Si yo elijo P, sería irracional, porque no tengo una razón mayor para P que para no P. Tengo las mismas de buenas, tanto para P y para no P. Entonces, bueno, está. Según el pirronismo, este tropo del desacuerdo se aplica en todo lo no fenoménico. Y aquí puede ser que el pirronismo se comprometa con la doctrina de las antilogías de Protágoras. La doctrina de las antilogías de Protágoras dice que sobre cualquier cuestión se puede defender P y se puede defender no P con razones igual de buenas. Si el pirronismo se compromete con la doctrina de las antilogías de Protágoras, tenemos un problema. Porque no es fenómeno la doctrina de las antilogías. Y el límite del asentimiento del pirrónico, según el propio pirrónico, es el fenómeno. Y bueno, según el doctor Plinio Junqueira, que es especialista en pirronismo, el pirronismo no se compromete con la doctrina de las antilogías. Pero a mí me parece que de una forma o de otra, sí. Porque el pirrónico piensa que el tropo del desacuerdo se puede aplicar a todo lo no fenoménico. Y eso a mí me parece que es aceptar la doctrina de las antilogías. Pero bueno, dejemos esa cuestión abierta. Por otro lado, este tropo del desacuerdo tiene un valor para comprender la historia de la filosofía, porque en este tropo es que aparecen lo que después se van a llamar los argumentos escépticos y las paradojas escépticas. Y este tropo del desacuerdo es el tropo fundamental. Y la idea básica de este tropo es, tenemos una cuestión, P, ¿es verdad o no? Entonces, P o no P. Y entonces, este tropo significa investigar tanto P y fundamentar tanto P como no P. Y entonces examinar las dos caras de la cuestión y pensar las dos posibilidades contrapuestas. Y lo que dice el pirrónico es que si examinamos las dos caras de la cuestión, vamos a ver que las dos caras de la cuestión tienen igual validez y que por lo tanto no me puedo pronunciar no dogmáticamente ni a favor ni en contra, y por lo tanto lo único racional es suspender el juicio. ¿Bien? Un ejemplo de este tropo, de la aplicación de este tropo, se da en relación a la proposición el tiempo existe. Para la proposición el tiempo existe tenemos una razón a favor, que es un fenómeno, porque sentimos que el tiempo existe, porque sentimos que el tiempo pasa, ¿verdad? Bueno, según Sexto, ese fenómeno, que es una razón para creer que el tiempo existe, puede ser contrapesado con una razón para pensar que el tiempo no existe, que es un argumento. Y Sexto, en el tercer libro de los esbozos pirrónicos, da varios argumentos para que el tiempo no existe, pero me interesa en particular este. Dice así: el tiempo se divide en pasado, presente y futuro, pero el pasado no es y el futuro no es. Entonces, si el tiempo es porque el presente es. ¿Bien? La cuestión de la existencia del tiempo depende de la cuestión de la existencia del presente, porque ni el pasado es ni el futuro es.
Ahora, ¿qué pasa? Si el presente es, entonces, o es indivisible o es divisible. Pero no puede ser indivisible. ¿Por qué? Porque el cambio ocurre en el presente. Y si el presente fuera indivisible, el cambio no se podría procesar en el presente. Bien, entonces el presente no es indivisible. Pero tampoco es divisible. Porque si fuera divisible, tomemos el presente, lo dividimos, supongamos, en 10. Esos presentes en los que se divide el presente no son todos contemporáneos, sino que unos están antes que otros. Entonces, en realidad, solo uno de esos presentes es el presente y los demás o son futuro o son pasado. Pero si esto es así, ese presente es indivisible. Pero ya probamos que el presente no es indivisible. Por lo tanto, el presente no es divisible. Por lo tanto, el presente ni es indivisible ni es divisible. Y por lo tanto, el presente no es. Y como la existencia del tiempo depende de la existencia del presente, el tiempo no existe. Este argumento da una razón para pensar que el tiempo no existe. Como tenemos una razón para pensar que el tiempo existe, que es el fenómeno de que siento que el tiempo pasa, entonces desembocamos en la antítesis. En la antítesis donde se contrapone un fenómeno con un argumento. Y entonces me parece que es tan creíble que el tiempo exista como que no exista. Y entonces suspendo el juicio sobre si existe o no. Yo realmente no creo que se pueda poner en duda la existencia del tiempo. Porque dudar es un proceso temporal. Pero bueno, según Sexto se puede poner en duda la existencia del tiempo a través de, por ejemplo, este argumento que acabo de decir. Bien, y eso sería una ejemplificación de la aplicación del tropo del desacuerdo. Bien, ahora pasemos a los otros tropos que quedan, el de por hipótesis, el de círculo vicioso y el de regreso al infinito. Estos se parecen mucho entre sí, porque todos tienen que ver con la cadena de justificación para algo. Tenemos, por ejemplo, P, y todos estos tropos, el de la hipótesis, o cierre dogmático, o cierre arbitrario, el del círculo vicioso y el de regreso al infinito, tienen que ver con la cadena de justificaciones que tenemos para P. Entonces, ¿cuándo se aplica y todos estos tropos además se parecen en que, además de basarse en la cadena de justificación para P, o para no P, todos reducen la credibilidad de P o de no P a 0. Esto es importante. Porque recuerden, en el tropo del desacuerdo, P me parece tan creíble como no P, porque P tiene credibilidad 1 y no P tiene credibilidad 1. Pero también P me puede parecer tan creíble como no P, porque P tenga credibilidad 0 y no P tenga credibilidad 0. ¿Bien? Esto es importante. Bueno, entonces, estos tropos, el del cierre arbitrario a través de una hipótesis, el del círculo vicioso y el de regreso al infinito, son todos tropos que tienen que ver con la cadena de justificación para P o no P, y son todos tropos que reducen la credibilidad de P a 0, mostrando que la cadena de justificación es defectuosa y que por lo tanto no justifica a P. Y funcionan así. Supongamos que tenemos P. ¿Se da el tropo del círculo vicioso cuando en la cadena de justificación de P, P es una premisa de P? Por eso el círculo vicioso abarca la petición de principio. O sea, el tropo del círculo vicioso se da cuando en la cadena de justificación para P tenemos P se justifica en Q, Q se justifica en R, y después R se justifica en P, y ahí tenemos el círculo vicioso. ¿Por qué? Porque estamos dando por resuelta la cuestión que queremos resolver, y eso no es válido. Y el tropo del círculo vicioso también tiene otras formas más complejas. Por ejemplo, según Sexto, este tropo se aplica también cuando, por ejemplo, tenemos la creencia P, ¿no? Entonces, para eso pedimos una demostración. Supongamos que se nos da una demostración.
Pero para validar esa demostración necesitamos un criterio. Pero para aceptar ese criterio necesitamos otra demostración. Y para validar esa demostración necesitamos otro criterio. Y así. Y eso, según Sexto, es un círculo vicioso. Entonces el círculo vicioso es algo bastante complicado. Pero bueno, la forma más sencilla del círculo vicioso es cuando en la cadena de justificación de P aparece como premisa de sí mismo. Después, el tropo del regreso al infinito es cuando para justificar a P necesitamos una razón Q, pero para justificar a Q necesitamos una razón I, y así al infinito. Y como no podemos dar infinitas razones, no podemos justificar P. Y el tropo de por hipótesis, o de cierre arbitrario, o de cierre dogmático, es cuando frenamos el regreso al infinito a través de una hipótesis arbitraria. Y esto no vale porque si yo puedo hacer la hipótesis de que Q, tengo igual derecho a hacer la hipótesis contraria. Porque es arbitrario. Entonces, todos estos tropos reducen la justificación de P y la credibilidad de P a cero. ¿Cómo? Destruyendo la cadena de justificación de P. El círculo vicioso mostrando que P es premisa de P y de que por lo tanto para resolver una cuestión se la da por resuelta. El regreso al infinito porque para justificar a P necesitamos infinitas razones y no podemos dar infinitas razones y entonces no tenemos razones para creer que P. Y el de por hipótesis porque frenamos el regreso al infinito arbitrariamente. Y eso no vale porque si puedo arbitrariamente suponer que P, puedo arbitrariamente suponer que no P. Entonces esto tampoco vale. Entonces, como ustedes ven, estos tropos lo que hacen es reducir la credibilidad de P a cero, mostrando que la cadena de justificación de P tiene algún defecto grave al punto de que no justifica a P. ¿Bien? Entonces, ¿cómo a partir de estos tropos, hipótesis, círculo vicioso y regreso al infinito, generamos la antítesis entre P y no P? Esto es que P me parezca tan creíble como no P. Bueno, de esta manera. Tomamos P, revisamos su cadena de justificación. Si encontramos un círculo vicioso o un regreso al infinito o una hipótesis arbitraria, la credibilidad de P es cero. ¿Bien? Bueno, luego hacemos lo mismo con la justificación de no P. Y si encontramos un círculo vicioso o un regreso al infinito o una hipótesis arbitraria, la credibilidad de no P es cero. Y si entonces aplicamos cualquiera de estos tres procedimientos a la cadena de justificación de P y a la cadena de justificación de no P, desembocamos en la antítesis entre P y no P, porque me parece que P es tan creíble como no P, porque ambos tienen credibilidad cero. ¿Bien? Y lo interesante de estos tropos es que se pueden combinar, porque por ejemplo, para minar la justificación de P, yo puedo aplicar el círculo vicioso o el regreso al infinito o el cierre dogmático. Y para minar la justificación de no P, yo puedo usar o el círculo vicioso o el regreso al infinito o el cierre dogmático. Entonces se pueden combinar. Puedo usar uno acá y el otro en lo contrario. Y todos estos tropos son directos, porque reducen la credibilidad de P o de no P a cero. Son tropos que destruyen la justificación. Bien, bueno, y esos son los 5 tropos de los escépticos más recientes. Según Sexto, todo lo que se investiga, y recuerden, el fenómeno no se investiga porque en el fenómeno no hay nada que investigar, lo que se investiga siempre es lo no fenoménico. Todo lo que se investiga, dice Sexto, ya sea sensible o intelectual, se puede minar a través de estos tropos. Y eso él lo muestra en el libro primero de los esbozos pirrónicos. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Y ahora me interesa dar una especie de sinopsis del pirronismo. El pirronismo
se fija un límite del asentimiento, que es el fenómeno. Y sobre lo no fenoménico, ¿qué es lo que hace? A través de los tropos y desde dentro del límite del asentimiento que él se fija, mantiene toda cuestión sobre lo no fenoménico abierta y en la incertidumbre. ¿Me explico? El pirrónico se fija un límite del asentimiento que es el fenómeno. Es lo único que acepta, siento que P. Porque además se le impone aceptarlo. Y no puede dudar frente al fenómeno. Entonces, el límite del asentimiento del pirrónico es el fenómeno. Lo que no es fenoménico, a través de los tropos, ¿qué hace el pirrónico? Desde dentro de los límites del asentimiento, que él se fija porque la antítesis entre P y no P es un fenómeno, porque me parece que P es tan creíble como no P, desde dentro de los límites del asentimiento que él se fija, mantiene toda cuestión sobre lo no fenoménico abierta y en la incertidumbre. Entonces, en el ejercicio intelectual del pirronismo, absolutamente todas las cuestiones sobre lo no fenoménico se mantienen abiertas y en la incertidumbre. Por ejemplo, la propia cuestión de si existe o no lo no fenoménico. Todas las cuestiones sobre lo no fenoménico están abiertas para el pirrónico y las mantiene abiertas a través de los tropos y a través de la antítesis entre P y no P. Por eso la suspensión del juicio del pirrónico sobre lo no fenoménico tiene la cara de que el pirrónico duda sobre todo lo no fenoménico. Y ahí es donde vemos la ligazón estrecha que hay entre escepticismo y duda, que no es casual. Bueno, desde un punto de vista ontológico y epistemológico, el pirronismo es fenomenista. Pero como no se pronuncia sobre lo no fenoménico, es un fenomenismo abierto. Y abierto, totalmente abierto, porque ni siquiera dice que hay lo no fenoménico. ¿Bien? Ahora, quiero observar que el pirrónico asiente a por lo menos una cosa que no es fenómeno. Y esto es el principio de no contradicción. No es cierto que P y no P. Y asiente al principio de no contradicción hasta el punto de que es parte de su método. Porque cuando el pirrónico llega a la antítesis entre P y no P, esto es, a que me parece que P es tan creíble como no P, una salida de la antítesis es afirmar tanto P como no P. Pero para el pirrónico esa salida no es válida, no es racional. Y por eso la única salida racional que le encuentra es la suspensión del juicio. Pero si eso es así, el principio de no contradicción es parte del método, es parte del procedimiento racional pirrónico. Con lo cual tenemos un problema, porque el principio de no contradicción no es fenómeno. Y el límite del asentimiento del pirrónico es el fenómeno. Pero bueno, lo dejamos por ahí. Algunas cuestiones que se abren son, por ejemplo, los tropos de la relatividad del fenómeno, ¿no? Los 10 tropos de los escépticos antiguos. ¿Comprometen al pirrónico con algo no fenoménico? Ese es un problema que queda abierto. No lo voy a resolver, pero queda abierto. Los tropos de la relatividad del fenómeno, por ejemplo, los 10 tropos de los escépticos más antiguos, ¿comprometen al pirrónico con algo no fenoménico? Si lo comprometen, está en problemas, porque su propio método lo lleva a ir más allá de los límites del asentimiento que él se fija. ¿Bien? Después, otra cuestión que se abre es esta. La aplicación de los tropos lleva al pirrónico a usar como premisas cosas no fenoménicas. Y la pregunta, ¿eso es un problema? Yo creo que el pirrónico podría decir que no, porque ¿cuál es el punto? El punto es este. Supongamos que tenemos una razón para P que le da credibilidad 1 a P. Y supongamos que construimos un argumento a favor de no P para darle credibilidad 1 a no P y así llegar a la antítesis de que me parece que P es tan creíble como no P. Ahora, en este argumento que yo produzco a favor de no P, yo puedo usar premisas no fenoménicas. Y eso lo hace, de hecho, el pirrónico. El punto es que ese recurso a lo no fenoménico
es simplemente para producir la antítesis. Y una vez que se produce la antítesis, se elimina cualquier compromiso con lo no fenoménico. Y entonces ese recurso a lo no fenoménico, y tomo una comparación del propio sexto empírico, es como el uso de una droga purgativa. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: para eliminar el dogmatismo se usa dogmatismo, pero ese dogmatismo que se usa para eliminar el dogmatismo se elimina con la propia eliminación del dogmatismo, como cuando tomamos una droga purgativa, porque la droga purgativa purga el cuerpo, pero se purga a sí misma también. Entonces, por ese lado, el pirrónico podría evitar este problema de que la aplicación de los tropos a veces lo llevan a usar premisas no fenoménicas. Bien, otra cuestión que se abre es esta: ¿la antítesis entre P y no P es un criterio para suspender el juicio? Si es un criterio, ¿qué lo justifica? Y aquí puede pasar que el pirronismo se ponga en jaque a sí mismo. Y si no es un criterio, ¿qué es? ¿Es puro procedimiento? Pero si es puro procedimiento, entonces ¿cómo la antítesis P y no P puede justificar y obligar racionalmente a la suspensión del juicio? Porque un puro procedimiento no genera normatividad y por lo tanto no genera justificación y no genera obligación. Pero la antítesis P y no P, o sea que P me parece tan creíble como no P, genera la obligación de la suspensión del juicio y genera la justificación de la suspensión del juicio, y todo eso es normativo. ¿Y de dónde sale esa normatividad? Bueno, la solución que el pirrónico puede darle a este problema es que cuando se plantea la antítesis entre P y no P, esto es que me parece que P es tan creíble como no P, afirmar P es irracional, y afirmar no P es irracional, y afirmar P y no P es irracional. Lo único racional que queda es suspender el juicio. Y por eso la antítesis P y no P justifica a la suspensión del juicio y obliga, esto es, genera el deber racional de suspender el juicio. Bien. Ahora, cambiando de tema, como sabemos, el pirrónico solo asiente a los fenómenos, a cosas que tienen la forma siento que P. Por esta razón, el pirrónico no se compromete con cosas como yo existo o yo soy una cosa que piensa. Con lo cual se contrapone con Descartes. Según Descartes, el escepticismo lleva a la certeza de que yo existo y lleva a la certeza de que yo soy una cosa que piensa. Pero en el pirronismo, como eso no es un fenómeno, yo existo no es un fenómeno, y yo soy una cosa que piensa no es un fenómeno, desde un punto de vista epistemológico, no asiente a eso, y hasta suspendería el juicio sobre eso. Y esto puede ser un problema para el pirrónico, porque si dudo, existo, como dice Descartes, y si dudo, pienso. Pero vale decir que el pirrónico sí acepta cosas como siento que P. Siento que la manzana es roja. ¿Por qué? Porque la conciencia es autoconsciente. Entonces, si siento que siento. ¿Me explico? Pero bueno. Y otro punto es que el pirrónico no se compromete con que él es un alma. Porque el pirrónico sostiene que el alma es inaprehensible y que no se puede saber si existe o no. Entonces, lo único que le acepta es el fenómeno y nada más. Siento que P. No acepta yo existo o yo soy una cosa que piensa. Porque eso ya es pasar al plano de la cosa en sí. Y eso es lo no fenoménico. Por otro lado, quiero subrayar que para el pirrónico, la suspensión del juicio no significa terminar o cancelar la investigación sobre lo no fenoménico. Como les dije hoy, el pirrónico llega a la suspensión del juicio sobre lo no fenoménico a través de la investigación. Pero, ¿qué ocurre? La suspensión del juicio no significa
terminar la investigación sobre lo no fenoménico. Al contrario, la investigación sobre lo no fenoménico continúa ad infinitum y por los dos lados de toda cuestión. Toda cuestión tiene dos lados, P y no P. Y la investigación continúa, según el pirrónico, por los dos lados de la cuestión ad infinitum. Por eso es que es un escéptico, porque es un investigador. Recuerden que la palabra escéptico viene de la palabra skepsis, y skepsis significa investigación. Por otra parte, es claro que el pirrónico diría que el pirronismo, esto de suspender el juicio a través de la antítesis producida según los tropos, es racional. El pirronismo diría que el pirronismo es racional. Pero yo me pregunto, ¿el pirronismo diría que el pirronismo es lo mismo que la racionalidad? ¿Y que solo se puede ser racional si uno es pirrónico? ¿Diría eso? Yo creo que no. Yo creo que no diría eso, porque eso sería dogmatizar. Y bueno, y dejo la pregunta abierta. O sea, el pirrónico diría que el pirronismo es racional, que es un ejercicio de la racionalidad. Pero ¿eso significa que el pirrónico diría que el pirronismo es lo mismo que la racionalidad? Yo creo que no diría esto último, porque esto último sería dogmatizar. Y para cerrar la exposición de hoy, quiero caracterizar qué es la sabiduría pirrónica. Bueno, la sabiduría pirrónica es la suspensión total del juicio sobre lo no fenoménico a través de la antítesis producida según los tropos. Y según el pirrónico, esta suspensión total del juicio sobre lo no fenoménico a través de la antítesis mediante los tropos produce la ataraxia. Y la ataraxia es la imperturbabilidad del espíritu. Y según el pirrónico, la ataraxia es el fin último del pirronismo. Y aquí vemos el aspecto de filosofía de la práctica del pirronismo, ¿verdad? El fin último del pirronismo es la ataraxia, la imperturbabilidad del espíritu. Y bueno, y esto es una cuestión práctica, ¿no? Es tocante al bienestar del vivir de uno. Pero bueno, la sabiduría pirrónica sería eso: suspensión total del juicio sobre lo no fenoménico, pero a través de la antítesis producida mediante los tropos, porque no es una suspensión del juicio antojadiza, es una suspensión del juicio racional. Y esa suspensión total del juicio sobre lo no fenoménico produce la ataraxia, de la misma manera que la sombra sigue al cuerpo, dice Sexto Empírico. Y la ataraxia es la imperturbabilidad. Y aquí es donde muchos comparan al pirronismo con el budismo, por ejemplo. Porque esta ataraxia se parece mucho al nirvana budista. Y bueno, y como no sé de budismo, no voy a seguir por ahí y doy por terminada la exposición de hoy.